Feliz lunes a todos y bienvenidos al cafelito con historia japonesa de esta semana. Y ya llevamos 13, que se supone que es un mal número, pero a mí me gusta bastante, o por lo menos no tengo ningún problema con él. Lo que sí que tengo que hacer es de nuevo pedir disculpas porque esta semana pasada tampoco, como ya ha pasado últimamente algunas veces, no hubo cafelito, no pude hacerlo, pero es que esta primavera está siendo criminal a nivel de trabajo, que no me quejo, que es genial tener mucho trabajo, peor sería no tenerlo, pero es que se ha organizado muy mal, me ha caído todo en los mismos 3 meses. Pero bueno, vamos allá. Ya habéis visto en la entradilla de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un samurái en concreto, para lo cual nos vamos a ir hasta el siglo XIII. Un samurái llamado, ya lo habéis visto, Kusunoki Masashige. Y también vamos a hablar de su conexión con los pilotos kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, algo que puede parecer un poco curioso. Este Kusunoki Masashige ya apareció en un cafelito, en uno de los primeros, concretamente en el número 4, hace ya unos meses, aunque entonces básicamente lo nombramos y poco más. Vamos a echar un vistazo. Go-Daigo estaba muy descontento con el shogunato de Kamakura, con el gobierno samurái, y aprovechó, esto sería muy largo de explicar, aprovechó que en esta época casi todo el mundo en Japón estaba descontento con el shogunato de Kamakura, para organizar un complot en su contra, que acabó haciendo caer al shogunato en el año 1333. Para ello, para hacerlo caer, fundamentalmente fue fundamental la ayuda de varios líderes samuráis, como estos que tenemos aquí, Ashikaga Takauji, Nitta Yoshisada o Kusunoki Masashige, aunque bueno, en el caso de Kusunoki Masashige él no era un líder demasiado importante, pero sí que fue importante su contribución a la causa. Pues eso, entonces solo dijimos que había sido uno de los samuráis que había ayudado al emperador Go-Daigo a deshacerse, a acabar con el shogunato Kamakura, y también dijimos que era un líder samurái no demasiado importante en principio, y después ya pasamos a hablar de otros temas, pasamos a hablar de lo que iba ese cafelito, que era del tema este de las dos cortes, de la corte del norte y la corte del sur. Te dejo aquí un enlace por si no lo has visto para que le puedas echar un vistazo. Pero vamos ahora con el tema de hoy. Y antes de hablar de Kusunoki Masashige hay que volver a ver al emperador Daigo, quien en el año 1331 ya estaba preparando una rebelión, esta rebelión que al final acabaría haciendo caer al shogunato Kamakura, pero en aquel momento, en 1331, uno de sus seguidores lo traicionó, informó al gobierno de Kamakura de esto que estaba haciendo, por lo que el emperador Go-Daigo tuvo que huir de la capital, tuvo que huir de Kioto, refugiándose en un monasterio del monte Kasagi, al oeste de la ciudad de Nara, y allí fue donde entró en contacto con este samurái de la provincia de Kawachi, llamado Kusunoki Masashige. Un personaje, la verdad, muy oscuro y desconocido, casi más legendario que histórico, porque solo tenemos información acerca de él, y tampoco demasiada, a partir de este año 1331, y se cree que su familia no era demasiado importante. No sabemos tampoco exactamente cómo y por qué entraron en contacto el emperador Go-Daigo y este samurái Kusunoki Masashige, porque lo que nos dicen las crónicas del momento es algo bastante legendario, bastante fantasioso, y es que, bueno, nos dicen que Go-Daigo tuvo un sueño en el que aparecía un árbol, esto sería largo y complicado de explicar, pero bueno, en el que aparecía un árbol, o referencias a un árbol que en japonés se llama Kusunoki, que es el mismo apellido de Kusunoki Masashige, y bueno, le hicieron saber que sí, que había cerca un samurái llamado con ese apellido, y entonces él lo hizo llamar. Vemos que es un tema claramente, pues eso, legendario. En cualquier caso, lo que sí que sabemos es que entraron en contacto, tuvieron algunas reuniones, y que Go-Daigo le ordenó a Kusunoki Masashige, que le ayudase en esta rebelión, en esta empresa que él quería montar de derrocar al shogunato, y que Kusunoki Masashige aceptó. Poco después, el shogunato atacó este monasterio donde estaba refugiado Go-Daigo, y este huyó, pero bueno, fue capturado a medio camino, lo llevaron a Kioto, le hicieron abdicar del trono y lo desterraron a una pequeña isla. Y mientras Go-Daigo estaba en este destierro, ya veremos que temporal, pues Kusunoki, con su pequeño ejército, porque hablamos de no más de 100 hombres, se dedicó a empezar una serie de ataques contra las fuerzas que el shogunato tenía en la zona al sur de la capital. Hablamos de ataques un poco de sabotaje o guerra de guerrillas, porque con tan poco ejército no podía hacer una batalla a campo abierto, podríamos decir. Pero bueno, poco a poco fue consiguiendo más seguidores, según fue creciendo la confianza de los opositores al gobierno, y ese ejército fue creciendo, aunque se cree que no llegó nunca a tener más de 1000 soldados, así que en todo caso hablamos siempre de un ejército pequeño.
En el año 1333, el gobierno de Kamakura decidió acabar con esta molestia que suponían estos ataques esporádicos de Kusunoki Masashige y los suyos, y lo que hicieron fue enviar un ejército a su cuartel general, a la fortaleza de Chihaya, empezando allí un asedio que duró unos 2 meses. Y este asedio lo que hizo fue que durante esos 2 meses, esa gran concentración de tropas permitió que proliferasen los ataques a las fuerzas del shogunato en otros lugares, porque tenían gran parte de su ejército concentrado allí y tenían que desproteger otras zonas. Estos ataques ya no eran por parte de Kusunoki. Kusunoki seguía con sus hombres metidos dentro de su fortaleza, intentando resistir los ataques del ejército del shogunato. Era sencillamente de otros opositores que aquí y allá se iban uniendo a esta rebelión del emperador Go-Daigo. Durante estos 2 meses de asedio, por su parte, Go-Daigo consiguió escapar de su destierro con la ayuda de algunos otros señores samuráis que además le dieron cobijo. Y fue entonces cuando Kamakura decidió enviar otro ejército a Kioto para encargarse un poco de este tema. Y esto fue lo que hizo, resumiendo muchísimo, que entre este ejército que habían enviado a Kioto y el otro que tenían asediando la fortaleza de Chihaya, dejasen bastante desprotegida la ciudad de Kamakura, y eso fue lo que aprovecharon otros señores samuráis que estaban del lado de Go-Daigo para conquistarla y hacer caer al shogunato. Y entonces vino un poco lo que comentamos ya en este cuarto cafelito de que hablábamos antes, pues que Go-Daigo formó un nuevo gobierno en el que él estaba en la cima y dirigía de forma absoluta, junto con miembros de la corte, pero ignorando prácticamente a todos los samuráis, incluidos aquellos que le habían ayudado a hacer caer al shogunato, por lo que algunos de ellos se rebelaron y acabaron con este gobierno imperial. Muy bien, pero lo que no dijimos entonces es que no todos esos samuráis se rebelaron en contra del emperador, sino que también hubo algunos que permanecieron a su lado. Y ese es el caso, entre otros, de Kusunoki Masashige. Y entonces cuando Ashikaga Takauji fue con sus ejércitos hacia Kioto para conquistar la ciudad y hacer caer el gobierno de Go-Daigo, la corte envió a Kusunoki Masashige a interceptarlo, a defender la ciudad. Y lo que le ordenaron fue salir y hacer un ataque directo, cara a cara, en campo abierto con las tropas de Ashikaga, pero Kusunoki se opuso, afirmando que estaban en clara inferioridad, que iba a ser prácticamente un suicidio, y proponiendo que sería mucho mejor que el emperador y la corte huyesen de la capital, se refugiasen en el monte Hiei para ganar tiempo y que eso les permitiera organizarse un poco mejor. Pero esta propuesta fue rechazada completamente por el emperador, reiterándole su orden de que saliese a campo abierto a luchar contra Ashikaga, así que bueno, Kusunoki Masashige aceptó de forma resignada estas órdenes. Así que reunió sus tropas y antes de partir de la capital se despidió de su hijo de 11 años, recordándole que pasase lo que pasase tenía que seguir siendo siempre fiel al emperador. Se trata de un episodio histórico que, fuese cierto o no, el caso es que es muy famoso todavía hoy día en Japón. Y salió entonces de la capital con sus tropas, dirigiéndose al mar interior de Seto, que es donde se iba a desarrollar esta batalla, sabiendo de antemano que el lugar en el que iba a darse, el río Minato, en la actual ciudad de Kobe, pues iba a convertirse en una ratonera para él y para sus soldados. Y así fue, después de 5 horas de combate, Kusunoki y los pocos hombres que le quedaban se suicidaron antes de ser capturados por el enemigo, por Ashikaga. Y ahí acaba la historia de Kusunoki Masashige, pero bueno, aunque acaba la historia, ahí es donde empieza el mito. Primero, hay que tener en cuenta que Kusunoki fue considerado como un rebelde y como un traidor por parte del gobierno posterior, el de los Ashikaga, así que su figura cayó completamente en el olvido. Pero es curioso cómo en 3 momentos bastante posteriores la historia revivió su figura, convirtiéndolo desde entonces en una leyenda. El primero de estos 3 momentos se dio a finales del siglo XVIII, cuando la llamada Escuela de Mito, fundada por Tokugawa Mitsukuni, un erudito y señor samurái, primo del shogun Tokugawa de su época, pues cuando esta escuela recuperó la figura de Kusunoki, alabando su entrega y obediencia hacia el emperador, porque ellos defendían que el emperador debería gobernar el país, por lo que vieron en Kusunoki a un ejemplo de lealtad absoluta hacia el emperador. El segundo de esos 3 momentos tuvo lugar un tiempo después, con la llegada del periodo Meiji, a partir de 1868, en el que, en teoría, gobernaba el emperador, aunque solo en teoría. Pues en este momento aún se recuperó más la figura de Kusunoki y en el año 1872 se le construyó un importante santuario, un santuario construido en el lugar que ocupaba la granja donde parece que se suicidó, y allí en este santuario, el santuario Minatogawa, en la ciudad de Kobe, es donde se supone que reside, que está el kami, el espíritu de Kusunoki Masashige, y donde se le venera como modelo de entrega al emperador. Por otro lado,
Si habéis estado en Tokio y habéis visitado los jardines del Palacio Imperial, en la zona de la entrada, cerca de la estación central de Tokio, quizá hayáis visto la gran estatua de bronce de Kusunoki Masashige, esta que tenéis aquí, que fue erigida en el año 1897 dentro de esta política del alzamiento del emperador. Y el tercer momento de esos tres momentos que estamos hablando, de recuperación de la figura de Kusunoki, fue unas décadas más tarde, ya dentro de las políticas militaristas que acabarían llevando a Japón a la Segunda Guerra Mundial, cuando aún se ensalzó mucho más la figura de Kusunoki como ejemplo de guerrero que luchó por el emperador hasta el final, no dudando en lanzarse a una muerte segura siguiendo sus órdenes, por lo que se convirtió en algo así como el patrón, podríamos decir, de los pilotos kamikaze. Pero no solo durante los años de militarismo y de guerra. Kusunoki ha seguido siendo desde entonces un símbolo para todos los sectores ultranacionalistas japoneses, y tenemos un ejemplo muy claro en el año 1960, es decir, 15 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. En ese año 1960, concretamente el 12 de octubre, el líder del Partido Socialista de Japón, Asanuma Inejiro, estaba participando en un debate político, un debate electoral televisado, y justo cuando estaba en medio de su intervención, un ultranacionalista de solo 17 años, hijo de un alto cargo de las fuerzas de autodefensa, del ejército, entre comillas, de Japón, se coló en el escenario abalanzándose sobre Asanuma y hundiéndole en el abdomen nada menos que un wakizashi, la espada corta de unos 30-35 centímetros que suele acompañar la katana. Esta fotografía, por cierto, la hizo un fotógrafo llamado Nagao Yasushi, y con ella ganó el premio Pulitzer. Pero volviendo al tema, más allá de la fotografía, que sí que es muy buena fotografía, Asanuma murió antes de llegar al hospital y su asesino fue detenido. Pero claro, preguntaréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el pobre Kusunoki Masashige muerto desde hacía siglos? Pues bueno, de momento nada, pero resulta que el asesino de Asanuma, un par de semanas después, estando detenido en un centro de detención juvenil, porque recordemos, tenía solo 17 años, era menor de edad, mezcló un poco de pasta de dientes con agua y usó ese mejunje para escribir en la pared de su celda un par de frases que eran: larga vida al emperador, 7 vidas por mi país. Y después se fabricó una cuerda con trozos de la sábana que tenía en la celda y la usó para ahorcarse, y así es como murió. Pero de nuevo diréis, vale, sí, ok, ¿pero qué tiene que ver eso con Kusunoki Masashige? Pues mucho, porque resulta que la segunda de estas dos frases que dejó escritas en la pared del asesino de Asanuma, esto de 7 vidas por mi país, Shichisho Hokoku, fue supuestamente lo último, las últimas palabras que dijo Kusunoki Masashige antes de morir en esta batalla en la que prácticamente se había suicidado por el emperador. De nuevo, la relación entre los supuestos ideales samuráis y las ideologías conservadoras, que de eso también se podría hablar bastante rato. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que el cafelito de hoy os haya parecido interesante, y si es así, pues bueno, pues lo que os digo siempre, que dejéis un comentario, un like, que os suscribáis al canal, que se lo paséis a alguien que penséis que le puede interesar. Cualquiera de estas cosas pues será muy agradecida. Y nada, nos vemos la semana que viene, espero, aunque ya no prometo nada, porque bueno, ya he dicho al principio que estoy un poco hasta arriba de trabajo, pero bueno, lo intentaré, haré todo lo que pueda para estar aquí la semana siguiente con otro cafelito. Y nada, hasta entonces, que vaya bien y cuidaos mucho.